rato Jesús viene no por sus santos, sino con sus santos y la revelación de su gloria. Es lo que se llama el Apocalipsis, o revelación, o parusía. Aunque estas son varias palabras, todas describen la segunda venida de Jesús en poder y gran gloria. Cuando venga por su iglesia, vendrá en secreto, como ladrón en la noche. Pero cuando venga en poder y gloria, vendrá como un refulgente relámpago, brillando de este a oeste y de norte a sur. Nos es muy grato el darles la bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, que es el Ministerio de Enseñanza Bíblica Radial del Dr. Adrian Rogers, quien en la voz del pastor Lenín de Llanón nos entrega su mensaje Cómo vivir en los últimos días. Les será de gran bendición. Escúchelo atentamente. Busque en su Biblia en el Nuevo Testamento la primera epístola de Juan, capítulo 2. Y después de unos instantes estaremos leyendo desde el verso 18. Y mientras encuentra ese pequeño librito, déjeme decirle que si usted ha nacido 2 veces y está rumbo al cielo, no puede darse el lujo de ignorar los dinámicos días en los cuales estamos viviendo. Y si usted no es salvo, ¿cuánto necesita escuchar la verdad que traigo en este mensaje para que pueda venir al Señor Jesucristo? Porque la arena en el reloj del tiempo está por agotarse. No sabemos cuántos años o cuántos meses, o cuántas semanas o días, horas o minutos tenemos antes de escuchar el anuncio: mirad, el novio ha llegado, salid a recibirle. Y eso podría suceder incluso antes de terminar este mensaje. El tiempo está maduro, no solo para el rapto de la iglesia, sino inmediatamente después de eso, la llegada del anticristo. Teniendo eso en mente, empecemos a leer 1 de Juan capítulo 2, y comenzando en el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Estos son tiempos peligrosos, con dolores de parto, y usted necesita saber lo que está pasando por varias razones. Primero, necesita estar consciente del factor de la intercesión. Usted necesita saber cómo orar, cómo interceder por este mundo y por aquellos que ama, y prepararlos para que estén listos a fin de que puedan huir de la ira que vendrá. Segundo, necesita conocer el factor de ganar almas. La prueba genuina de que usted cree en las profecías no es cuántos apuntes tiene en su cuaderno de notas, sino
¿Tiene usted un corazón apasionado por las almas perdidas? Saque su cabeza de las nubes de la profecía y pise la tierra firme del factor de ganar almas. Tercero, necesita entender que existe el factor de la preparación familiar. Usted necesita tener a cada miembro de su familia a salvo. Cuando nuestro hijo David nos visitó, vino con toda su familia, esposa e hijos. Y yo amo mucho a mis nietos. Salimos todos de casa para ir a la iglesia, y cuando llegamos a la iglesia, Jonathan, mi nieto, no estaba allí. Nos habíamos olvidado de él en la casa. Bueno, mi esposa regresó a la casa y ahí estaba Jonathan, un poquito preocupado, pero no asustado. Más tarde, hablando con él sobre este episodio, le pregunté, Jonathan, ¿qué si hubiera sucedido el rapto y tú te hubieras quedado? Yo quería que él piense sobre esto. Quería estar seguro y bien seguro que Jonathan conocía al Señor, así como quiero que usted esté seguro y doblemente seguro que no será dejado atrás si el rapto sucede. Hay el factor de la preparación familiar. Cuarto, está el factor del consuelo. Ninguna de las cosas que están sucediendo toman a Dios por sorpresa. Amigo, le puedo asegurar que no hay pánico en el cielo. Dios conoce todas las cosas. No hay letras diminutas en los contratos de Dios. Por eso quiero que veamos algunos puntos importantes en este valioso pasaje de las Escrituras que encontramos en Primera de Juan. Primero, estamos viviendo en los últimos días y usted necesita estar despierto. Veamos el verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Sin la menor sombra de duda, estamos viviendo en los últimos tiempos. Usted podrá decirme, pero pastor, ¿cómo sabe que estos son los últimos días? Bueno, porque fueron los últimos días en tiempos de Juan. Escúcheme. Por más de 2000 años hemos estado viviendo los últimos tiempos. Estamos siempre al filo de la eternidad. En los días de Juan fue la última hora. Y usted dirá, si eso es verdad, ¿por qué Jesús no ha regresado? Bien, ponga atención. Desde el mismísimo instante que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, desde entonces hasta este momento, hemos estado viviendo al filo de la segunda venida de Jesús. Una de las grandes esperanzas de la Biblia es que su venida es siempre inminente. Inminente significa que puede suceder en cualquier momento. El Antiguo Testamento, con sus muchas profecías, nos preparó para la primera venida de Jesucristo. El Nuevo Testamento nos prepara para su segunda venida. No hay señal o evento que necesita suceder antes de que Jesús venga. Estamos viviendo en los últimos días. Déjeme se lo explico. Hay dos eventos en la segunda venida de Jesucristo. El un evento es lo que llamamos el rapto y el otro es el que llamamos revelación. El rapto es cuando Jesús viene y se lleva a su iglesia, y la gran tribulación comenzará aquí en la tierra. Después del rapto, Jesús viene, pero esta vez no por sus santos, sino con sus santos y su gloria revelada. Y eso es lo que se llama el Apocalipsis, o la revelación, o parusía. Estas son varias palabras que describen la venida de Jesús en poder y gran gloria. Cuando Él venga por su iglesia, vendrá en secreto como ladrón en la noche, pero cuando venga en poder y gran gloria, vendrá como brillante relámpago, del este al oeste. Así que las señales de las cuales hablamos en la Biblia, esas no son señales del rapto. En verdad son señales de revelación. Y si alguno se está preguntando por qué he hablado de señales en otros programas, es porque si las señales de la revelación ya están aquí, sabemos que el rapto debe estar cercano. Hace poco asistí a una conferencia para obreros cristianos, y en el mismo hotel se llevaba a cabo una conferencia para detectives médicos.
Vi los letreros, anuncios y flechas señalando el salón donde esa conferencia para detectives médicos se realizaría. Esos letreros y anuncios no eran para mí, eran para ellos. Pero yo podía verlos muy claramente. Es lo mismo con las señales que tienen que ver con la revelación del Señor Jesucristo. Esas señales son primordialmente para aquellos que serán dejados después del rapto. Pero si podemos ver esas señales ahora, sabemos que el rapto debe estar muy cercano, porque los eventos que se aproximan proyectan su sombra por adelantado. Pero realmente no hay señales para el primer evento, el rapto, ya que puede suceder en cualquier momento, y se lo voy a probar. El apóstol Juan dice que es el último tiempo, literalmente la última hora. Recuérdelo. Ahora anote 1 Tesalonicenses 1:10. Pablo les está diciendo a los hermanos en Tesalónica cómo deben vivir. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahora la ira venidera se refiere a la gran tribulación. El apóstol les dice: escuchen, hermanos de Tesalónica, yo deseo que ustedes esperen a Jesús. Bueno, eso no tendría ningún sentido si no hubiera la posibilidad de que Jesús venga. Pablo les dice: esperen por Jesús. En el original esa frase está en presente infinitivo, lo cual significa que debemos estar constantemente esperando. Esa gente de hace siglos atrás estuvo esperando por Jesús. Veamos ahora a Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Mi amigo, esos son creyentes. Esos hermanos de hace más de 2000 años atrás estuvieron esperando por Jesús. 1 Corintios 1:7. Pablo está hablando de dones espirituales y les dice: de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los primeros cristianos estuvieron mirando, deseando, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y en Tito 2:13 dice que debemos estar aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todo esto nos enseña que Jesús puede venir en cualquier momento. Jesús pudo haber venido en cualquier momento desde que Juan escribió: ya es el último tiempo, hasta el instante presente. Y esa es la razón por la que Jesús dijo lo que dijo en Mateo 24, versos del 48 al 51. Él habló del siervo que no estuvo listo para el retorno de su Señor. Jesús dijo: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Lo que Jesús dijo es que es malvado el no esperar, y por lo tanto no prepararse para su segunda venida, lo cual resultará en juicio. Así que la última hora comenzó en los días de Juan. Por cierto que estamos viviendo en los últimos días. Yo creo que estamos viviendo en los últimos días de los últimos días. Ahora hay señales de los tiempos, pero estas señales no nos dicen que Jesús no puede venir en cualquier momento o que no vaya a venir en cualquier momento. Debemos estar siempre mirando y esperando la segunda venida del Señor Jesucristo. He estado en el ministerio por más años de los que me he dado cuenta, ahora que lo pienso.
Medio siglo predicando el Evangelio de Jesucristo y predicando su segunda venida. Yo creía en su segunda venida desde la primera vez que empecé a predicar. Y la sigo creyendo. Y la expectativa de su cercanía jamás me ha dejado. Cuando era un estudiante en el colegio, estuve predicando en una reunión del avivamiento en Stuart, en la Florida. Me pusieron en un hotel que estaba junto a la vía férrea. Yo no sabía esto. Esa noche, después de haber predicado un mensaje sobre el rapto, fui al hotel, me acosté, me dormí. Pero a la medianoche, una enorme locomotora diésel pasó junto a la ventana de mi cuarto, haciendo sonar su agudo pito, y yo creí que era el rapto. Quiero decir, nunca había escuchado tanto ruido como ese. Fue el sonido más penetrante que yo haya escuchado en mi vida. Así, habiendo predicado y meditado sobre la segunda venida del Señor Jesucristo y el rapto, ese instante, en ese hotel junto a la vía férrea, yo dije, ¡esto es! ¡Aquí voy! Pero no me fui. Me quedé allí, en la cama. Pero uno de estos días, se lo digo, uno de estos días va a suceder en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Uno de estos días vamos a escuchar, miren, el novio ha llegado, vamos a recibirle. Así que lo que necesitamos saber es, primero, que está muy claro que este es el último tiempo y necesitamos estar despiertos. Segundo, el anticristo ya viene. No solo Jesús viene, el anticristo también viene y necesitamos estar prevenidos. Veamos nuevamente 1 de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hay una persona malvada, malévola, impía, el mismo Satanás en la carne, que está esperando entre las sombras, esperando ser revelado después del rapto de la iglesia. Este anticristo está listo a pararse en el centro del escenario. Ahora a lo mejor usted se sorprenderá de saber que el apóstol Juan es el único en la Biblia que llama a este hombre el anticristo. Este hombre, como muchos criminales, tiene muchos nombres, pero tiene solo un corazón y una mente. Mencionaré algunos de los otros nombres con los cuales se le identifica en la Biblia. Anote 2 Tesalonicenses 2:3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. El hijo de perdición. Está diciendo que el día de la ira, de la tribulación, no vendrá hasta que no sea revelado el hombre de pecado. Hay alguien tan malvado, tan maléfico, que la Biblia lo llama el hombre de pecado. Todo el problema comenzó con el pecado del hombre, pero va a terminar con el hombre de pecado. Los evolucionistas quieren que creamos que descendemos de las bestias. No venimos de las bestias, pero nos estamos dirigiendo hacia una bestia, el hombre de pecado. Así lo identifica la Biblia. Ahora, esa es una frase interesante, el hombre de pecado.
He consultado un buen número de diferentes traducciones. Déjeme decirle lo que las varias traducciones dicen de este personaje. El hombre de la anarquía, la encarnación de la maldad, el campeón de lo malévolo, la maldad en forma humana. El apóstol Juan lo llama el anticristo, y Pablo lo llama el hijo de perdición. Eso habla del juzgamiento que le espera. La palabra perdición significa juicio. Ahora escuche, el anticristo no prevalecerá. Está destinado al infierno, pero es el hijo de perdición. ¿Sabía que la única otra persona en toda la Biblia a la cual se le llama hijo de perdición, la bestia? Apocalipsis está lleno de emblemas y símbolos, así que este hombre, como una bestia, es feroz, es cruel, es salvaje, está sediento de sangre. Pero Juan lo llama anticristo. Recuerde que el prefijo anti significa dos cosas: en lugar de y en contra de. Así que este hombre es el que vendrá en lugar de Cristo. Es el falso Cristo que sustituye al mismo Cristo y por lo tanto se pone... Es un placer poner a su disposición en CD Cómo vivir en los últimos días. Adquiera su copia en nuestra página elamorquevale.org o sírvase llamarnos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Repito, 1-800-647-9400. Asimismo, este mensaje, Cómo vivir en los últimos días, puede descargarse en MP3 por un módico precio. Cómo vivir en los últimos días es parte de la serie de 7 mensajes Desafíos a la Cruz. Encontrará la serie completa Desafíos a la Cruz en elamorquevale.org o llámenos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Nuevamente, 1-800-647-9400. Y nuestra dirección, El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy en oferta especial. El impacto de las enseñanzas de El Amor que Vale lo comprobamos por medio de los testimonios que recibimos diariamente. Esos testimonios nos motivan a continuar con El Amor que Vale, que sigue siendo posible gracias al respaldo financiero de cada uno de ustedes. Somos un ministerio de fe, dependiendo de la provisión que Dios hará por medio de usted para mantener